de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y comenzamos hablando de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. 2 de Timoteo, el capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8. Y allí la palabra del Señor nos dice claramente lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Noten la expresión Señor juez justo. Entonces esto muestra que en esta segunda gloriosa venida de Yeshua HaMashiach, es decir, de Jesús el Mesías, Él ya va a venir como juez, ¿no? La primera ocasión vino como Salvador, pero ahora va a venir es como juez. El Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Noten la expresión, los que aman su venida. Si la aman, la anhelan fervorosamente, lo esperan la segunda venida de Cristo. Nunca puedo olvidar el caso de mi preciosa abuela materna y madre espiritual mía, doña Ana Inés Arcila, viuda de Uribe. Nunca puedo olvidar jamás que ella todos los días esperaba la venida del Señor. Y por la mañana decía, ¿será que hoy viene el Señor? Y cuando caía la tarde ella decía, otro día que pasó y el Señor no vino, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ver creyentes genuinos que anhelan la venida del Señor. Repito, hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y dijimos que hay 7 acontecimientos principales de los tiempos del fin que todo cristiano debe conocer. Y nos centramos en el primero. Cristo regresará en el aire a buscar a los suyos. El arrebatamiento de la iglesia. El Señor regresará para arrebatar a su iglesia. Y vimos que nadie sabe cuándo sucederá esto. En absoluto nadie lo sabe. Y en lo que tiene que ver con la iglesia, vimos que mientras la iglesia esté en el aire, va a comparecer delante del Señor en el tribunal de Cristo, ¿no? Vimos que es un tribunal que no es para condenación, pero vimos que es un tribunal para rendición de cuentas. Esto fue lo que estuvimos viendo, ¿no? Y que la iglesia entonces va a responder por lo que hizo mientras estuvo aquí en este mundo, por lo que debió hacer y no hizo. Y es por eso que todo magisterio serio de la iglesia habla y enfatiza la necesidad de una vida cristiana genuina y de testimonio. Una vida cristiana en medio de las dificultades, de las limitaciones, fructífera. El ministro cristiano genuino predicará la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en ley y evangelio,
Y Él estará siempre señalando esto. Estamos viendo el caso hoy de muchos que se dicen cristianos, pero son como los agentes 007 del Señor. Y muchas veces pasa el tiempo y uno llega a descubrir que alguien es cristiano y no da testimonio del Señor. A nadie le da testimonio de Cristo. Pero sucede que a toda persona debemos darle de una u otra manera testimonio del Señor. Y la gente debe saber quiénes somos. Y el cristiano en todo debe por eso siempre procurar en su morral, en su maleta, llevar su Biblia y dar testimonio de Cristo. Aunque ahora se burlen y ahora nos hagan objeto de ludibrio, de burla, porque estamos señalando la verdad. Pero puede ser que hoy no nos den la razón, nos darán razón después. Estaba viendo anoche un documental muy señalado, muy oportuno de la vida de Winston Churchill, ¿no? Y de la cantidad de fracasos que tuvo Winston Churchill antes de llegar a la cumbre donde él llegó, ¿no? Y incluso cada vez que se paraba en el Parlamento británico, se reían de él, se le hacían mofa en general y por favor, Winston, cállate ya, no hables tanto de este asunto. Y la idea era que idea tan tonta de que Alemania va a provocar otro conflicto armado, que Alemania nos va a bombardear, que va otra vez, no, esto no va a pasar nunca, ¿no? Y bueno, en general la idea era el civilismo, ¿no? Y él era el tonto, era el viejito ya chocho, bueno, cansón y todo, y pasó por unas elecciones en las cuales perdió su condición de ministro, por lo tanto, y Lord del Almirantazgo Británico, perdió su escaño en la curul. Y aparte de eso, el día de las elecciones tocó llevarlo en andas, porque lo acababan de operar del apéndice. Y dice, bueno, entonces yo perdí mi condición de Lord del Almirantazgo Británico, perdí mi condición de ministro, ¿no? Perdí también mi escaño en el Congreso y perdí mi apéndice, ¿no? O sea que había perdido todo y ya se veía como completamente anulado. Bueno, mejor dicho, pero él siguió insistiendo. Mire, la verdad es esta, ¿no? Y Alemania se está armando y de una u otra manera, aunque se burlaban de él y no le querían ni recibir artículos en los periódicos ni nada, y él endeudado porque estaba endeudado, y bueno, pero estaba señalando la verdad. Y cuando menos comenzaron, ¿no? Volvió él al Congreso y al Parlamento británico y siguió señalando lo mismo, ya de una manera más sistemática, con más pruebas, más evidencias, y comenzaron a examinar la cosa y los discursos de Hitler, y comenzó la cosa a girar, ¿no? Y ya comenzaron a tenerlo en cuenta, ¿no? Y otra vez el gobierno lo volvió a llamar para que fuera el ministro de la Marina y por lo tanto miembro del Almirantazgo Británico, y 8 meses después fue nombrado ministro, pero ya Inglaterra estaba bajo la guerra, ya era tarde, pero tenía la razón. Y así el creyente debe predicar, insistir, llevar la Biblia, señalarle a la gente los pasajes de la palabra de Dios y ser de un testimonio claro, porque la iglesia debe ser de un testimonio claro en todas las cosas.
Bueno, entonces lo primero es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor vendrá para arrebatar a su iglesia. Luego vemos en segundo lugar que el anticristo va a asumir el poder. El anticristo va a asumir el poder mundial. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad, ¿no? Muchos dicen, bueno, que esto no significa que haya asumido el poder sobre todo el globo terráqueo. Otros especialistas dicen que sí, pero lo cierto es que aquí vamos a tener un personaje con un poder único y singular. Un poder único, ¿no? Y sucedió que Adolfo Hitler tenía lista una emisora no estrenada. Esa emisora iba a ser instalada y estrenada cuando él asumiera el poder. Y sucede que toda la estructuración de esa emisora nunca se desempacó. Jamás. Porque él la tenía, era para eso. Y era una emisora de una altísima potencia. Naturalmente que los aliados ganaron la guerra. Y del lado de los americanos quedó la parte de los bienes de esa emisora. Y el Estado norteamericano llegó a considerar la eventualidad de dar esos bienes en remate. Y un pastor bautista oyó que iba a entrar en remate. Y había un plazo con unos precios básicos allí estipulados para entrar al remate. Y sucedió que el plazo era de 48 horas. Y él llamó a los suyos, llamó a la iglesia vamos a hacer rápido una colecta, vamos inmediatamente. Algunos incluso fueron y se endeudaron con los bancos, lo que fuera, para poder rápido suplir, y organizaron una jornada de oración de 48 horas. Y en el término de 48 horas tenían el dinero para comprar esa emisora. Y se instaló la primera señal en Bonaire, las Antillas holandesas, y no se oyó exactamente la voz de Hitler, sino lo que se oyó fue el mensaje de la predicación del Evangelio, cuando la radio transmundial iniciaba toda su cadena de transmisión para el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy está predicando en 20 idiomas. Tiene 18 grandes emisoras de alta potencia en el mundo. Y de la radio transmundial surgió la BBN, precisamente. Pero notarán ustedes, el hecho era que Hitler soñaba con anunciarle al mundo quién era el nuevo amo, ¿no? Y la emisora comenzó señalando quién es el Señor. Realmente bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Vamos a mirar también 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Hay muchas inquietudes alrededor de la interpretación de estos pasajes de la Biblia, la palabra de Dios. Primero, la Biblia dice que el Señor Jesús vendrá cuando nadie lo espera.
¿no? Pero sucede que la palabra de Dios nos da a entender que la verdadera iglesia de Cristo sí espera la venida del Señor. Y lo segundo es que todo nos da a entender que la iglesia percibirá claramente al anticristo. La iglesia tendrá unos atisbos de quién será este personaje. Un personaje genial. Un personaje de grandes soluciones. Un personaje de un carácter muy carismático que logrará con su elocuencia, con sus exposiciones, dar soluciones de corte internacional, de avanzada. Esa será el anticristo. La idea de un personaje antipático no es exactamente algo que cale, ¿no? No es exactamente algo que cale, ¿no? Y muchos dirán que por qué Hitler se consolidó como se consolidó en Alemania. Hitler era un personaje muy carismático con el pueblo alemán. Un personaje muy capaz, de una gran capacidad de compenetración para engañar, para engatusar. A lo mejor será un gran orador y un hombre de una capacidad de uso de los medios y de las masas para poder dar soluciones. Y lo que no ha podido la ONU, hoy en el mundo tiene 30 conflictos internacionales permanentes en promedio. Y lo que no puede la ONU, lo va a poder señalar este personaje. Entonces va a ser un personaje con gran atractivo hacia las diferentes culturas, con una gran capacidad de compenetración. El anticristo tiene como parapeto una religión, un sistema religioso llamado la Nueva Era. Y el ecumenismo. Y cuando se manifieste dirá que Él es Jesucristo nuestro Señor en su segunda venida para un nuevo periodo. Eso es lo que Él va a decir. Oh, yo soy el ente que de una u otra manera une todos los sistemas religiosos. Él va a ser un hombre capaz de lograr la integración, el entendimiento, la paz, con un sentido inmediatista. Y aparentemente todas las soluciones. Y aparentemente todo está dado. Eso nos recuerda la trágica historia real recientemente vivida de lo que pasó en Venezuela. E incluso cuando Chávez sale por el indulto que le brinda Rafael Caldera de la cárcel, sale prácticamente hablando un lenguaje para todos, de entendimiento, de pluralismo. Incluso llega a reconocer que Fidel Castro era un dictador, para de esa manera aplacar toda la prevención de los partidos políticos contra él, y que era un borrón total y cuenta nueva. E incluso asiste al canal de Globovisión y en dicho canal llega a decir que solamente se necesitaba un periodo presidencial de 4 o de 5 años nada más, y con 7 ministros. Con 7 ministros hacemos el cambio en Venezuela. Y todo lo que originalmente hablaba era un a pedir de boca. Todo parecía un ambiente de soluciones, cosas obvias, necesidades sentidas, y en un lenguaje que lograba calar en las masas populares.
hablaba el lenguaje del pueblo, hablaba en el lenguaje del joropo de Venezuela y logró captar la atención de la gran mayoría nacional. Y como todo era entendimiento y hablaba originalmente un lenguaje de concierto para todos los partidos, incluso el día que se posesionó fue hasta incluso a saludar a Carlos Andrés Pérez, dando a entender que la cosa era un nivel, el único que no le creía y al que todos rechiflaban y era el ridículo y era el malo del paseo, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero con este hombre sí llegaba que pronto en 4 años Venezuela sería una Suiza. Una Suiza. Y todo a pedir de boca y gaste y gaste y gaste, porque para eso llega y para eso hay, ¿no? Y todo eran opciones facilistas. Pero miren a qué desastre llevó a Venezuela. Y así el anticristo originalmente llegará con todo un paquete de soluciones, de capacidad científica, de respuestas, de capacidad de entendimiento para solucionar conflictos y desniveles y para solucionar grandes polarizaciones a nivel mundial, y de esa manera captará la atención. Y la humanidad que no quiso creer el mensaje glorioso del Evangelio, esa humanidad va a creerle a este. Y ya que no quiso creerle a Cristo, ¿le creerá a quién? Al anticristo. Y por eso la palabra del Señor nos advierte claramente que porque no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, les enviará el Señor espíritu de error para que crean a la mentira. De tal manera que, mis amados hermanos, lo que va a suceder es que la humanidad va a creerle a este. Para poder creerle al Señor, se requiere que haya arrepentimiento, abandono de la vida de pecado. Pero este anticristo predicará un evangelio falso, humanista, antinomiano, que significa, es decir, nada de ley. Nada de ley. La idea de la posmodernidad es que la moral es como de plastilina. Y según la forma que le querramos dar para lo que nosotros necesitemos. Que no existen unas leyes universales trascendentes. Que no existe un orden universal, moral, trascendente. Sino que todo depende de la época y del lugar. De tal manera que la moral sí existe de plastilina y todo es genético, todo obedece a los genes, todo obedece al contexto social, pero no hay un contexto espiritual. Ellos niegan eso y que no existe el pecado, por lo tanto, no existe. Ese orden no existe. Sino todo es escasamente llega a ser un mal social, pero en ningún momento un mal moral, espiritual, trascendente, con unos efectos eternos. Nada de eso. Eso es lo que niega la posmodernidad, y esta se acoplará en conjunto con la nueva era, en conjunto con el ecumenismo mundial. Ellos se van a unir así como 2 o 3 grandes ríos. Llega un momento en el cual ellos se unen para formar una sola olla que lleve hacia el mar, ¿no? Así se unirán todos estos sistemas, la nueva era. Así se unirá el ecumenismo
y el posmodernismo para confluir en este sistema de macroengaño mundial que señala hacia el anticristo como el hombre que trae la solución, el hombre divino, que para los cristianos será prácticamente, los falsos cristianos, será Jesucristo en su segunda venida, porque engañará a muchos con gran poder, y esto será lo que creerá el mundo de este personaje. Y entonces aquí vemos que el anticristo asumirá el poder, asumirá el poder con una gran capacidad, con un notorio perfil que asombrará a muchos y se consolidará durante largo tiempo en el poder. En tercer lugar, la Biblia nos hace saber que habrá en la tierra aflicciones sin par. Y hoy lo vimos en nuestra lectura de Mateo, el capítulo 24, versículos 4 al versículo 14. Mateo, el capítulo 24, de los versículos 4 al 14, dice claramente la palabra del Señor lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, el Cristo, y a muchos engañarán. Primero, muchos vienen de todo este conjunto sale uno, que es el que va definitivamente a ser considerado como el Mesías. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, este año nada más en septiembre, 3 terremotos en México. 3 terremotos, ¿no? Y entonces dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, que no es el evangelio ese del neoevangelicalismo o neoevangelicismo, que nos habla de ser aceptados y queridos por todos los hombres, ¿no? Ese falso evangelio tipo Marco Witt, ¿no? De ser queridos y recibidos por todos, porque es un evangelio inofensivo que a nadie juzga, que a nadie le hace sentir mal, sino que todo el mundo se siente bien. Ese evangelio de acomodaticio con el mundo, y hay que decir la verdad con nombre propio, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y noten ustedes el ministerio apostólico y profético de hoy, cómo están abundando en la misma iglesia del Señor los falsos profetas, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 4 al 14, nos habla proféticamente de los sucesos anteriores al arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que vemos ahí. Todo lo que va a suceder antes que la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. Arrebatada. La multiplicación de la crisis ecológica,
cantidad de especies desapareciendo, el medio ambiente alterado, en muchos aspectos casi que irreversiblemente, el llamado calentamiento global, las crisis, las hambrunas, las grandes crisis sociales, la aceleración de los conflictos a nivel mundial, los terremotos que se están sucediendo, las señales en el cielo, las tetradas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Elementos que nunca pensábamos ver y ahora los estamos viendo, ¿no? La multiplicación de la maldad, entre otras la sodomía convertida en norma, ¿no? Y en norma de vida en general. Bueno, la maldad multiplicada, acelerada y hasta descarada ya. Porque dice la Biblia incluso que ni saben tener vergüenza, ni se avergüenzan, ni saben tener vergüenza. Sí y qué, ¿no? Eso es lo que hay pululando en el mundo de hoy. Y entonces en Mateo 24, del 4 al 14, nosotros lo que vemos son los sucesos anteriores al arrebatamiento de la iglesia. Pero viene luego Mateo capítulo 24, del versículo 15 al versículo 28, y allí vemos los sucesos que se darán en la gran tribulación, es decir, en el periodo de 7 años posterior al arrebatamiento de la iglesia. Porque con el arrebatamiento de la iglesia comienza un periodo de 7 años, en los cuales el mundo va a tener grandes padecimientos. Mateo 24, del 15 al 28. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo o el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, y entonces aquí vemos toda esta cadena de acontecimientos que se van a dar a partir de la gran tribulación. Lejos de subsanarse los problemas se agigantarán. La crisis, los terremotos, las situaciones, de hecho, la naturaleza embravecida se disparará como nunca había sucedido. Y entonces, repito, Mateo 24, del 15 al 28, nos habla de los sucesos propios de la gran tribulación después del arrebatamiento. Y Mateo 24, del 29 al 31, nos habla de la segunda gloriosa venida del Señor Jesús después del gobierno del anticristo. Vamos a verlo
capítulo 24, versículo 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando ya en este pasaje, es de la propia manifestación de nuestro Señor Jesucristo al mundo. La segunda gloriosa venida visible del Señor después del gobierno del anticristo, o sea, después del periodo de la gran tribulación, que será de 7 años, ¿no? ¿Qué va a suceder en este tiempo? En primer lugar, dijimos que habrá en la tierra aflicciones sin par. Las naciones serán afligidas, grandemente afligidas. Vamos a ver Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Isaías capítulo 13, versículo 6 al versículo 11. Aullad porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios derramará su ira sobre las naciones en este periodo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. En Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 10 y 11. La palabra del Señor claramente nos dice lo siguiente. Dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 10, 11. Repito, hemos estado leyendo Isaías 13, del 6 al 11, y Apocalipsis 16, 10 y 11. Notarán ustedes que cuando uno examina los periódicos, cuando uno mira las estadísticas,
uno lo que observa es corrupción, maldad, infamia contra los niños, se dispara los asesinatos, los feminicidios, los asesinatos de la mujer. Uno lo que observa es que una nación que era la más culta de su época, Alemania, llega a la capacidad más bestial y feroz, como lo que significó todo el Holocausto y toda la acción de infamia contra la generación y los pueblos afectados por la guerra. Y eso es la nación de más alta cátedra, de mayor erudición. Y uno lo que observa es el aborto, incluso legalizado, la eutanasia. Uno lo que observa de una u otra manera es el mal tecnologizado y multiplicado. Pero cuando pasa un cataclismo en una ciudad, de una vez viene el ¿por qué, Dios mío? El reclamo a Dios. El domingo ya no es el día del Señor. Ya no es el día para buscar al Señor, es el día para la diversión. Es decir, para mí, porque prácticamente yo soy el Señor de mi vida, ¿no? Para el ego, ¿no? El tipo de la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Cuando hablaba de pero sigo siendo el rey, ¿no? Y entonces todo gira alrededor de mí. Todo tiene que girar alrededor de lo que me conviene, de mi estilo, de lo que me parece, según el régimen de las conveniencias. Pero entonces el domingo es para mí, según lo que me conviene, pero no es el día para decir, es el día del Señor, para darle a Él la honra y gloria que le corresponde. No lo es. No hay un sentido de mayordomía en el ser humano occidental que se dice la falsa cristiandad. No hay un ser de decir el dinero no es mío, ni los bienes son míos, sino todo esto es mío, me pertenece según mi filosofía, según mi conveniencia, obro, actúo, porque todo tiene que girar alrededor de mí, tiene que girar alrededor de mi ego. Así que el hombre no le da honra y gloria a Dios, pero el pueblo de Dios sí debe darle esa honra y esa gloria. En nuestra vida personal, en la vida del cristiano, el cristiano debe dar honra y gloria a Dios en todo lo que hace, hacerlo con excelencia, hacerlo con justicia, dar en todo testimonio, pensando en hacerlo todo para la honra y gloria de Dios y para el bien de su prójimo. Son las dos cosas en las cuales se debe pensar y debe pensar el creyente. Y no que todo gire alrededor de mí y de lo que me parece y de lo que me conviene. Pero viene un cataclismo y ahí sí, ¿por qué, Dios mío? El reclamo contra Dios, la pretensión soberbia de nosotros seres humanos mortales de convertirnos en los árbitros y los jueces, los fiscales de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Y en razón de qué? Cuando lo que vemos son ciudades donde las tasas de delincuencia, las tasas de homicidio, las tasas de falsedad se han incrementado de manera significativa. Y entonces estas son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Y aquí vemos en Apocalipsis que los hombres, en lugar de arrepentirse, lo que hicieron fue blasfemar. Y esa pregunta de ¿por qué, Dios mío? En mucho es una blasfemia. En ciudades que nada tienen que reclamar, porque al contrario, Dios quien les está reclamando a ellas, porque la maldad se ha incrementado grandemente sobre el mundo. Pero ahí lo que hacen es levantar el puño contra Dios y decir, ¿por qué, Dios mío? Haciendo a Dios la fuente y el culpable y el causante de todo eso, y no miran hacia su maldad, no miran hacia su pecado, hacia lo que hay que rectificar, sobre lo cual hay que corregir. Ahora, vemos que las naciones serán afligidas en primer lugar, pero también vemos que Israel es angustiada. Los 7 años de tribulación tendrán 2 propósitos: castigar a las naciones, lo primer propósito, y segundo, colocar a Israel en un estado en que pueda ser restaurada la posición de privilegio espiritual que una vez disfrutó ante los ojos de Dios. Ese es todo lo que está aquí en el periodo de los 7 años. El segundo propósito es restaurar a Israel. Restaurar a Israel a la posición privilegiada que tenía. Pero para que Israel sea restaurada, necesita ser pasada por el molino de Dios. E Israel va a ser pasada por el molino de Dios, para que Israel se arrepienta, se convierta y reconozca a Jesús como el Mesías. En la Alemania nazi no bastaba con que la persona hubiera abandonado la fe judía y se hubiera hecho protestante o católico y se hubiera mezclado con las costumbres de Alemania. Tenía que genéticamente demostrar esa persona que no tenía raíces judías. Tenía que examinarse por todos los medios, la genealogía en general, que no era de origen judío. Incluso siempre está de por medio la permanente duda de por qué Hitler nunca aclaró lo relacionado con uno de sus abuelos. Nunca quedó en claro eso. ¿Y por qué Hitler no se practicó el examen genético? Porque podía eventualmente caer dentro de la misma norma que él estableció. Porque si aparecía que un abuelo o un bisabuelo de uno era de origen judío, inmediatamente uno entraba en el programa de depuración para ser pasado, para ser objeto de la eliminación. Incluso cuando Winston Churchill estuvo en una conferencia en una universidad de los Estados Unidos, señalando los males del nazismo y el por qué las naciones occidentales, las potencias occidentales debían prepararse unidas y bajo qué estrategia. En una de esas conferencias un estudiante alemán se le opuso grandemente y al poco tiempo Winston Churchill supo que él había regresado a Alemania y había sido eliminado porque se dio que genéticamente tenía genes judíos, porque tenía ancestros judíos, y el régimen lo eliminó. Lo eliminó. Bueno,
Sucede que entonces no se trata solamente de la Israel confesante o de la Israel y que se identifica como nación. Todos los que de una u otra manera tengan origen judío van a ser pasados porque son parte de la Israel. Hay personas que vienen de padres judíos y sin embargo se han divorciado de la vida judía, ¿no? Y viven una vida fuera de la identidad judía. Bueno, todos ellos van a caer aquí. La gran tribulación será un periodo de 7 años de gran sufrimiento y muerte inenarrable para la humanidad. Repito, la gran tribulación será un periodo de 7 años de gran sufrimiento y muerte inenarrable para la humanidad. Ahora, si nosotros miramos los diferentes periodos de la historia de la humanidad siempre ha tenido grandes pestes, la humanidad siempre ha tenido grandes cataclismos, grandes guerras, ¿no? Y entonces, si fuéramos a la época del siglo V, del año 476, la gente de su época diría el más grande cataclismo fue la caída de Roma. Más atrás, la caída de Troya o la caída de Grecia. Y si nosotros nos ubicáramos entre la franja que va entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la gente hubiera dicho gran cataclismo fue la guerra de Crimea o la guerra franco-prusiana. Y luego un poquito más adelante, el hundimiento del Titanic. 2 años después del hundimiento del Titanic, la Primera Guerra Mundial, que se le llamó la Gran Guerra. No, nunca se había sucedido un conflicto así como de esas dimensiones como la Primera Guerra Mundial. Pero sucede que los conflictos de la Guerra de Crimea, de la Guerra Franco-Prusiana, de la Primera Guerra Mundial, de una u otra manera se le quedaron en pañales frente a lo que fue el gran cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos armamento termonuclear y tenemos modelos sofisticados para la guerra biológica y para la guerra química, que llevaría a gran parte del planeta a un caos realmente impresionante, ¿no? Pero este va a ser el periodo culmen, el de la gran tribulación. La Segunda Guerra Mundial se les va a quedar en pañales frente a este gran cataclismo pavoroso que va a afectar al mundo, que va a ser el de la gran tribulación, lo inenarrable, lo indescriptible. Será un periodo de 7 años de gran sufrimiento y muerte inenarrable para la humanidad. Pero los judíos serán los más afligidos por el terror de esos horripilantes días. Los judíos los más. Veamos Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y será librado directamente por la mano del Señor. Y veamos Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Repito, en primer lugar, Jeremías 37. Y en segundo lugar, Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Zacarías, capítulo 13.
los versículos 8 y 9, la palabra del Señor dice: y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará, o sea, Israel, invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Pero justamente en ese momento Israel se arrepentirá, reconocerá a Cristo Jesús como el Mesías y será restaurado. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28. En Ezequiel, el capítulo 36, los versículos 24 al 28, la palabra del Señor nos dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Habla el Señor a los israelitas, a los hebreos, a los judíos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Noten, Israel arrepintiéndose y volviéndose al Señor. Y el Señor salvando a Israel. Os tomaré entre las naciones significa: los voy a sacar de la diáspora y los voy a juntar en Israel, ¿no? Dios va a juntar a su pueblo. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Señor, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí viene la interpretación. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La pregunta es, ¿cuándo dijo Israel esto? Cuando los días de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Ahí fue cuando Israel dijo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Prácticamente el pueblo judío estaba atenazado por un lado y por el otro, de tal manera que de una u otra forma Israel iba hacia las cámaras de gas, hacia los campos de concentración y hacia las cámaras de gas. E Israel no veía nada, porque por todas partes por donde se movía, se miraba, Hitler era vencedor y estaba venciendo por un frente y por el otro y por el otro, y todo mostraba que Hitler aparentemente era un gran estratega. Pero había un general del alto mando alemán que señalaba de una u otra manera los puntos flacos de la estrategia neurótica de Hitler, y Hitler lo hacía incluso a un lado, incluso le cogía las manos así en el plano de los mapas de guerra y se le hacía a un lado, ¿no? Y no se daban cuenta que Hitler estaba llevándolos a la destrucción, y por eso quiso Dios que no fuera escuchado el general Manheim, no fuera escuchado, sino que se siguiera al pie de la letra las necedades y los estropicios de ese loco neurótico. ¿Por qué? Porque él iba a cometer errores, y tras de esos errores venía su aparatosa caída. Su aparatosa caída. ¿Y qué planeó Dios? Que el invierno ruso se prolongara. Un invierno de 3 meses se prolongó, y al prolongarse el invierno ruso, naturalmente toda la estrategia de Hitler contra Rusia quedó hundida. La operación Barbarroja, con todos los millones de hombres que Hitler metió, quedó allá, hundida bajo el hielo, bajo la nieve, bajo el frío de Rusia, hasta 40 y hasta casi 60 grados bajo cero. Así quedó, y a partir de ahí comienza la caída. Y el otro acontecimiento estratégico fue la batalla del Alamein, una batalla donde Dios obró el que a un general, el general Montgomery, que era un general piadoso, tomara el dominio del 8º ejército inglés, y para contener al zorro Rommel en el norte del África. El Rommel era imbatible, era invicto, se creía el poderoso y el capaz. El 8º ejército estaba incomunicado, no tenía comunicaciones ninguna de Londres, pero Dios obró. Ellos oraron, Montgomery oró y le pidió a Dios gracia, y Dios le dio la batalla del Alamein, la victoria del Alamein. Y a partir de ese momento, como dijo Winston Churchill, antes de eso no habíamos ganado ni una sola batalla. A partir de ese momento no perderíamos una sola batalla. Comenzarían a avanzar. Eso fue algo realmente admirable, y Dios permitió que eso sucediera. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, y algo muy importante para él, el pueblo judío fuera salvado del exterminio al cual lo tenía sometido Hitler por todos los medios, y de esa manera la nación fue salvada de una infamia.
Y lo que dice claramente la palabra del Señor aquí fue que ellos dijeron, nuestra esperanza fue consumida. Y dice, y por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas, yo os traeré a la tierra de Israel. Sucede que Dios permitió esto y permitió la avanzada de los aliados para que los aliados pudieran llegar, y llegaron justamente cuando Hitler pensaba cerrar completamente su programa y llegar a lo que ellos llamaban la solución final, el exterminio total, y no pudieron. ¿Y en qué estaban convertidos los campos de concentración en Alemania? En sepulcros. Y dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir. Y en un momento dado, lo que se sentían eran las bombas de los aviones de los aliados. Y en un momento dado se veía huir a los oficiales alemanes, huyendo, dando gritos, dando de un lado del otro, y órdenes y contraórdenes y confusión en general. Y cuando menos los soldados nazis habían abandonado el campo. Y cuando menos lo pensaban, otra guardia, otro ejército, y con unos altavoces hablando en varios idiomas, diciéndoles, no, atención, atención, no somos el ejército alemán, somos los ejércitos de la liberación. Ustedes están bajo la bandera británica, ustedes están bajo la bandera de los aliados. Este es un campo que queda bajo el dominio inglés o bajo el dominio francés. Se les va a dar comida, se les va a dar auxilio, se les va a, bueno, mejor dicho, y abrir, y no hay más, no más cámaras de gas, no más gritos, no más exterminio, no más metralla para los niños, no más infamia. Vamos a seleccionar, vamos a ayudarles, vamos a generar. ¿Y quién abrió esto? He aquí, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 3 años después se constituyó el Estado de Israel, el 8 de mayo de 1945. Es decir, que esta profecía, 26 siglos después de haberse dado, se cumplía fielmente. Y dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Y una pregunta para cualquier judío hoy es, ¿quién hizo todo esto? Y un judío ortodoxo va a responder, esto lo hizo el Señor. Y vamos a ver Zacarías 12, 10, 11. Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarrimón en el valle de Megido. Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. Zacarías 12, 10 y 11. Pues sucede que hoy lo que vemos es que la tendencia al regreso de la diáspora a Israel es cada vez más grande. Las noticias lo que muestran es
que se intensifica la llegada, el arribo de israelitas, de judíos de diversas partes del mundo hacia el Estado de Israel de un lado, y del otro lado también el movimiento judeo-mesiánico está creciendo y los judíos están despertando a reconocer a Jesús como el Mesías anunciado. Y eso significa que también habrá un avivamiento. Bendito sea el santo nombre del Señor por todas estas cosas. Amén. Damos gracias a Dios. La venida del Señor está cerca. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació para nuestra esperanza, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Y en esta hora nos humillamos ante ti, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, más amor y más consagración en nuestras vidas. Señor, la venida de Cristo se acerca y que estemos preparados, que estemos alerta. La maldad, el cinismo en el mundo se multiplica, Señor. Y nosotros por eso debemos inclinarnos delante de ti, pidiéndote, Señor, tu gracia cada día más y más, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer de testimonio unos y otros, Señor. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Obra con el poder de tu gracia, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias.